hay que intentar, ni modo. van a ayudar. Ya. Un poquito más grande y ya. Ya. Lo que yo investigué era la telefonía celular, la arquitectura, el 1G, que es el analógico, es la abreviación para la telefonía móvil de la primera generación. Fue lanzado en los 80. Esto constituía después del lanzamiento comercial de los teléfonos móviles de segunda generación. O sea, esto fue antes. La mayor diferencia entre el 1G y el 2G es que es analógico el 1G y el 2G es digital. Aunque los dos sistemas usan sistemas digitales para conectar la radio base al resto del sistema telefónico. La llamada es cifrada cuando es usada la 2G. Uno de los estándares de la 1G es el NMT, que es el Nordic Mobile Telephone, usado inicialmente en el país de nórdicos y luego también en Holanda, Europa del Este, Rusia y entre otros. Otros incluyen el AMPS, usado en Estados Unidos, el TACS, que es el Total Access Community System, en el Reino Unido, el C450 en Alemania Oriental, Portugal y sur de África, el TMA en España, el Radiocom 2000 en Francia y RTMI en Italia. En Japón se implementó múltiples sistemas, 3 estándares, que era la TZ801, el 802 y el 803, desarrollados por NIT, con un sistema de competencia aportado por creo que era PDI, usando el estándar de JTACS. Un poquito, la primera es un poco... Bueno, a ver, antes de que siga, Eric, Okay. usted dice que iba a mostrar arquitecturas, pero aquí yo veo solo palabras. La arquitectura normalmente es un plano. Entonces, no, yo investigué más la teoría, no vi Pues, los dibujitos. los dibujitos es la clave del asunto. ¿Pero dónde está? ¿Por qué se fue? Es que no tengo ninguno de los dibujos, solo es puro... No, pero está bien, pues, pero vamos a seguir, está bien, el contenido no estaba malo. Estaba bien, pero no tiene el dibujito que... No, es que no encontré la de primera generación, la de segunda generación sí No, pero encontré un vamos a poco, ver, pero está aquí. precisamente vamos a apoyarnos en su dibujito. A ver, váyase un poco hacia arriba donde estaban todas las opciones, eso. Bueno, no sé, se ve algo, pero... Bueno, a ver, lo que aquí resalta es el hecho de que cuando se empezaron a desarrollar las primeras generaciones de telefonía inalámbrica, móvil, hubieron demasiados estándares, ¿no? Cada quien hizo su propio estándar. De hecho, los países nórdicos siempre avanzaron mucho más rápido que otros países, pero cada uno de los países, incluyendo España, todos querían hacer su propio estándar de técnicas y formas. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que llegó a Bolivia? A Bolivia llegó la AMPS, que se llama, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque AMPS era lo que usaba Motorola. Y Motorola viene de Estados Unidos, así que con esa tecnología vino la gente de Telecel. Telecel llegó a Bolivia y dijo, vamos a poner un sistema AMPS y bla, 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 bla. Y claro, como Bolivia no tiene ningún
ninguna vela en el negocio de estándares, así que obviamente lo pusieron y funcionó. Cada uno de ellos tiene su forma, su proceso y su procedimiento. Lo bueno es que después de esta primera generación que era analógica, se trató de consolidar, ¿no? Un poco más adelante se trató de consolidar los estándares. Y de hecho, supongo que nos va a conversar ahora Eric Deris de la segunda generación. Pero esta de aquí, vamos a tratar de entender luego en un dibujito cómo más o menos funciona la historia. ¿Ok? Claro. Después la segunda generación, que era el Sistema Global para la Comunicación Móviles de segunda generación, en inglés Global System for Mobile Communication, abreviado GSM, originalmente del francés Groupe Spécial Mobile. Es un sistema estándar desarrollado por la Europa Telecommunication Standards Institute de Institution. Libre de regalías, telefonía móvil digital. Un cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computadora y enviar y recibir mensajes por correo electrónico, fax, navegador, por internet, acceder con seguridad a la red informática de su compañía, red local interna, así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el servicio de mensajería corto, SMS, mensaje de texto. A ver, antes de que siga. Ese era el verso con el que salieron, pero la verdad es que no funcionó así, ¿no? O sea, SM, el primer cambio bueno, hay varios cambios que tuvo, supongo que va a hablar un poquito más allá. A ver, vamos a darle un poquito más de espacio. Vamos, sí, a ver. Yeah. La interfaz de radio de GSM se ha implementado en diferentes bandas de frecuencia, y acá saqué un poquito la banda de frecuencia, como todos saben. Usada en Estados Unidos, Sudamérica y Asia, usaban la GSM 850. Después la banda con que vació GSM en Europa, y la más extendida fue la GSM de nombre PGSM 900. Y acá unos cuantos estándares, la verdad. Nada más, eso después seguía con el GPRS. Bueno, a ver, aquí quizás es interesante mencionar lo siguiente. Las redes celulares, bueno, se consolidaron en los estándares. En primer lugar, aparecieron, GSM es uno de los dominantes, digamos, es una de las técnicas que se implementó en muchos países y de hecho es el que dominó, digamos, ¿no? El mercado. Ahora, lo que hicieron, porque como es un sistema de radio, es un sistema que emite al aire las señales, es necesario que alguien las regule, y quien regula eso son los países a través de sus elementos que tengan para regular. En Bolivia la ATT y en Argentina tendrán lo propio, etcétera, etcétera. Pero por supuesto los fabricantes no pueden estar fabricando radios en cualquier frecuencia. Entonces se popularizó, se definió, se dijo, bueno, a ver, que se creen frecuencias donde van a trabajar los sistemas móviles, y se estandarizaron estas 4 frecuencias que está mostrando aquí, que es 850, 900, 1800 y 1900. Quiere decir que hay 4 rangos de frecuencia donde los operadores pueden trabajar. De hecho, ningún operador en teoría podría trabajar en más de una frecuencia. ¿Por qué? Porque alguien
por ejemplo, le pide al organismo, en este caso en Bolivia se llama la ATT, antes se llamaba otra cosa, se llamaba la Superintendencia de Telecomunicaciones y lo que se llame, el ente regulador. Y entonces una empresa, por ejemplo, como Telecel, dice, yo voy a poner un sistema inalámbrico o móvil y quisiera que me den la concesión de la licencia de 850 en todo el país, ¿no? Entonces, ok, la superintendencia le dirá, o el ente regulador le dirá, sí, le damos, pero estas son las condiciones, y de hecho hay condiciones, ¿no? Las condiciones en Bolivia son que las ciudades con más de 10.000 habitantes tengan servicio de naná hasta tal año y los que tienen, incluso existen condiciones de que si hay poblaciones con hasta 300 abonados tienen que tener teléfonos públicos, toda una serie de... ¿sí? Entonces, por supuesto, si no tuvieran las empresas la autorización y la certeza de que nadie más va a entrar en esa frecuencia, obviamente no podrían hacer sus inversiones. Entonces, Telecel o no sé quién tendrá en este caso la frecuencia de 850. Para otra empresa, en Bolivia hay 3 empresas de redes móviles y son Telecel, Entel y la gente que comercialmente se llama Viva, pero no se llama Viva la empresa, ¿no? La empresa se llama, no sé, algún nombre tiene. Y no hay más, no hay nadie. Nuevatel creo que se llama, correcto, correcto. Nuevatel es la tercera y la cuarta frecuencia en teoría no la tiene nadie. No sé si la está usando alguien, pero eso es otra cosa. Esa cuarta frecuencia se supone que se la darían a otro operador general que trabaja en todo el país, digamos, pero nadie quiere, porque la historia es un poquito, yo les comento, algunas personas tal vez, ustedes no creo que sepan la historia completa de cómo ocurrió. El único operador que tenía una red de telefonía móvil hasta el año donde se hizo la no era privatización, se llamaba es un proceso que hizo don Gonzalo Sánchez de Lozada que se llamaba capitalización. No sé si han escuchado el término. A ver, ¿en qué consistía esto? Era una cosa muy interesante, es una cosa muy interesante, y de hecho ese hecho es el que permite pagarle a los ancianos sus bonos esos bonos de dignidad y no sé, hasta el día de hoy. A ver, ¿qué es el bonosol y todo? ¿Qué es lo que hicieron? Entel antes de la capitalización, ¿sí?, era pública, es decir, era del gobierno, era del Estado y se trabajaba así. Pero era mala, o sea, como saben, todo lo que es de todos no es de nadie, ese es el dicho, ¿no? Entonces, al final, no era una empresa rentable. Lo único que tenía era larga distancia y nadie podía hacer larga distancia excepto Entel. Ese era, el negocio de Entel era hacer tráfico de larga distancia. Entonces, las cooperativas hacían las redes locales y Entel era el que transportaba la voz nacional e internacional y de ahí sacaba el dinero. Pero no era suficiente, ¿no? Entonces, en esas épocas ya, en el año 90 y algo, 94, 95, quizás eso pueden revisar ustedes en el internet. No sé cuándo ganó las elecciones con Sánchez de Lozada y entonces empezaron a hacer un proceso. Dijeron, bueno, no lo vamos a vender, porque vender se gasta la plata y se va. Todo se desaparece, ya no vamos a tener ni empresas de telecomunicaciones. Entonces dijeron, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que siga subsistiendo la empresa? Y dijeron, bueno, vamos a hacer una capitalización. ¿Y en qué consistía esto de capitalización? Dice, ¿cuánto vale Entel? Entel vale $1.000 millones, por decir un número. Ah, ya, vale $1.000 millones, sí. Lo que vamos a pedir es que venga alguien que quiera ser socio de Entel. Entel tiene $1.000 millones, el socio tiene que poner otros $1.000 millones. Y así se va a hacer una empresa de $2.000 millones, más grande. El socio tiene que traer esa plata fresca para poder
propios proyectos, etcétera, con ese dinero, ¿no? Y eso fue. De hecho, así lo hicieron y funcionó muy bien. De hecho, funciona. Hasta el día de hoy siguen pagando las rentas dignidad con eso. Entonces, en vez de venderla, lo que hicieron fue capitalizarla. Y en la ley se decía que todos los mayores de edad, hasta de 21 años hacia adelante, en la época tal, en fecha tal, van a recibir los dividendos de esas empresas capitalizadas. Y bah, todo es una cuestión ahí. Entonces, cuando hicieron la capitalización para hacer más atractivo el negocio, les ofrecieron a los señores que iban a capitalizar una frecuencia de estas, de las 4 que está mostrando Eric. Y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Si ustedes van a capitalizar, les vamos a dar una licencia para que pongan telefonía móvil en todo el país. Pero estas son las condiciones. ¿Y cuáles eran las condiciones? Esas que le estaba comentando. Poblaciones de más de 10.000 tienen que estar con telefonía móvil en plazo de un año. Con más de 300 tienen que tener un, etcétera, etcétera. Entonces había un montón de cosas, de condiciones para que se cumplieran. En esas épocas, cuando sucedió esto, un teléfono celular en Telecel valía $1,500, $2,000, etcétera, ¿no? El aparato y el este. Cuando entró la empresa que capitalizó, que fue una empresa que se llamaba Stet, una empresa italiana, ganó el proceso de capitalización. Entonces estos italianos, que después se convirtió en TIM, T-I-M, bueno, eso es otro verso, le dieron eso y entonces se trajo la tecnología GSM. Ellos trajeron la tecnología GSM y empezaron a desplegar la red y crearon una empresa que se llama Móvil, Entel Móvil. En teoría no es parte de Entel, pero es Entel. Bueno. Y el teléfono lo pusieron en $100. Entonces empezaron a vender a $100 el telefonito, esos Nokia. Y bueno, obviamente sucedió lo que sucedió. Fue una explosión de gente que quería tener el aparatito y compraba y compraba. Y bueno, y así fue que creció la telefonía móvil. Entonces, a ver, para ponerlo en contexto entonces, la primera empresa que era Telecel ya estaba operando, por lo tanto tenía una frecuencia a nivel del país. Cuando vino la capitalización, Entel fue, vamos a decir, le dieron como una bonificación a esta empresa nueva que venía para capitalizar y meter plata, le dieron una segunda frecuencia. En el proceso, después de que entró la segunda empresa, se pidió que se licite las demás frecuencias, es decir, véndanlas. Y se empezó un proceso de licitación. La tercera frecuencia es la que las cooperativas en esa época, las cooperativas Cotas, Cotel, Entel, no sé, todas las cooperativas locales empezaron a ver, querían meterse al negocio de móvil, pero no la veían clara todavía, o sea, estaba empezando la tecnología. Y se pelearon, no sé, entre ellos, y se fueron, Cotas también fue a ofrecer. Y las ofertas que hicieron fueron bajas, pues, ¿no? $3 millones, $2 millones por la asignación de la frecuencia. Ahí llegó esta empresa, que es una empresa americana, que, alguien me dijo lo de Viva, no era, ¿cómo se llamaba el tele de Viva? Que no es Viva el nombre. Nuevatel, exacto. Nuevatel vino de, la gente se alió con Teco, si no me equivoco, o con alguien más. Y presentaron y ofertaron un valor de $14 millones por la tercera frecuencia. Entonces, con esos $14 millones empezaron ellos, les dieron la licencia para que pongan todo lo que querían poner en todo el país. Sin embargo, fíjense por qué Telecel nunca terminó de despegar tanto, digamos. Porque ya habían 2 operadores de telefonía móvil. Estaba esta empresa Telecel, o Millicom International se llama realmente, ese es el nombre por si acaso. La empresa que es dueña de Telecel se llama Millicom International. Estaban ellos
estaba esta gente de Stets, que era ya los de Intel, y ellos empezaron a entrar al mercado. Por eso siempre que entraron ya a un mercado que ya estaba más o menos controlado. Bueno, hay una cuarta frecuencia y está libre de, o sea, nadie es dueño de ella en teoría desde hace como 15 años atrás y nadie quiere meterse. ¿Por qué? Obviamente porque, por dos razones. En la ley decía que esta cuarta frecuencia no podría dársela en un valor menor que la que había pagado Nuevatel. Entonces, claro, porque no sería justo que Nuevatel pague 14 millones y el otro se la lleva por 2 pesos, digamos, ¿no? Entonces, ahí le pusieron un candado y esta frecuencia solo si pagan 14 millones más $1, que es como dice la ley, a alguien se la pueda llevar, se la otorgan. Pero nadie quiere. ¿Por qué? ¿Por qué cree que nadie quiere? No. Porque no hay demasiados usuarios para... Mía móvil, 14 millones de dólares es nada. Por si acaso, vamos a mirar ahora por qué les digo eso. ¿Por qué decía Eric? Porque no hay la cantidad de usuarios para poder amortizar ese gasto. Ahí está. Nadie, ustedes, cada uno tiene su teléfono, ¿no es verdad? No sé con qué operador están, pero cuesta pasarse de un operador a otro, ¿no? No es fácil, ya lo tengo, sé que es malo, pero bueno, lo tendré, digamos, ¿no? Entonces usted entra a un mercado que ya está absolutamente en todo ese tiempo ya no hay más, solamente el crecimiento que existe. Usted no se va a comprar otro celular, se comprará otro celular para cambiar de modelo, pero no se va a cambiar, no se va a comprar otra línea, ¿no? ¿Entienden? O sea, lo que ya va a crecer el mercado es solamente el crecimiento que se llama vegetativo, muy poco, nada. Entonces es un mercado maduro, no hay gran expectativa de crecer, por lo tanto ya está repartida además la torta, ¿no? La torta está repartida en Tel primero, Telecel o Tigo segundo y Nuevatel tercero. ¿Dónde entraría el cuarto? Muy difícil. Además que la ley es muy complicada de cumplir, que tiene que poner sus antenas en todos los lugares, de todas las... Si no me equivoco, hay 300 municipios en Bolivia. Entonces, mínimamente cualquier empresa nueva tiene que poner 300 estaciones base. Sin contar las ciudades que tiene que poner decenas, ¿no? En una ciudad tiene que haber cientos de torres. Entonces, cada torre tiene un costo alto. ¿Por qué? Porque no solamente es la estructura de la torre metálica, que eso debe estar valiendo 30 o 40 mil dólares. También son los equipos que están arriba, las antenas y todos los equipos de transmisión que están abajo. Hay siempre una caseta, se van a fijar, donde hay una torre hay una caseta y en esa caseta hay un montón de equipos. Ese montón de equipos están en gabinetes y están con aire acondicionado y están con energía no interrumpida en caso de corte, generadores, etc. Entonces, en una estación base, fácil, donde hay una torre, están hablando de 150 a 200 mil dólares por lugar. Entonces, son inversiones grandes, ¿ok? Entonces, más o menos esa es la historia de cómo están estas cuatro frecuencias. Estas cuatro frecuencias, 3 están siendo utilizadas y una, el que quiere invertir puede ir por ahí. ¿Ok? Ok. Vamos. Luego, el 2.5G, por sus siglas que son GPRS, en inglés que sería General Packet Radio Service, Servicio General de Paquetería vía Radio. Es una extensión mejorada del GSM. Puede llegar a transmitir a 384 kilobytes por segundo. Kilobits, perdón, kilobits por segundo. El funcionamiento es muy preciado al de... Muy parecido, perdón. Muy parecido al de GSM, pero más sencillo. Hay mucho menos mensajes de protocolo definidos por GPRS y contando con SGSN en lugar
en lugar del VLR. Si no mal recuerdo, son estos unos protocolos. No, el VLR es una base de datos. Bueno, pero a ver, hay un Edge más. A ver, vamos, el Edge más y después conversamos del tema. Ya. Uy, el Edge es un poquito largo. No, está bien. Ya. La red Edge Enhanced Data Rates, creo que era. Radio. GSM of Evolution o tasa de datos de mensaje de... Eso es una mejora del GPRS, Enhanced, ¿sí? Sí. Ya. Es un sistema de conexión inalámbrica para telefonía móvil basada en las ondas de radiofrecuencia. Este sistema se implementó por primera vez en Estados Unidos durante el año 2003 como una versión mejorada de red. 2000, 2003. 2003. ¿Ya había nacido usted? Sí. No, o sea que nació con el Edge, ya, ok. En verdad un poquito más antes, pero no sé si Ah, no sé qué fecha era el GPS, perdón, el el GRPS. GPRS un par de años Sí. antes. Ya. Por ahí, por los 2000. Entonces sí, más antes, entonces. Ya. Paquet radio. La red EDGE opera de la misma manera que el sistema GSM, que cuenta con la infraestructura y los equipos necesarios para brindar GPRS, además de permitir el tráfico de servicios estándares como mensajería de texto, llamada de voz. Es capaz de brindar soporte de internet y transferencia de la misma manera que en el sistema GPRS. La conexión Edge fue aceptada como tecnología 36 por el ITU, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, No ya es que... 36, no es 36 serie, es 3G. Perdón. Es que mi escritura. Ya que es capaz de brindar velocidad de conexión a Internet de hasta 384 kilobits por segundo. No obstante, es conocida como la tecnología como 2.75 gigas. No, G, generación, de generación. Bueno, De generaciones. A ver, vuélvase un poquito para atrás al GPRS. En el GPRS, ¿cuánto puso usted de velocidad? 384. Me parece que ahí se equivocó. 384. Sí, y Edge tiene 384. No puede un sistema mejorado llegar a la misma velocidad. Entonces, la velocidad que se hablaba de GPRS era 144. Así que puede cambiarlo cuando sea necesario. A ver, vamos viendo un poquito. Yo voy a tratar de hacerles alguna historia solamente y después vamos a tratar de ver las arquitecturas que es importante, ¿sí? Bueno, la historia es que GSM cuando salió dijeron, bueno, este es el sistema, vamos a poder mandar datos y pero no fue tal. ¿Por qué? Porque tuvieron un problema. Estos señores que crearon GSM, que obviamente es una maravilla en comparación de los sistemas analógicos que existían. En los sistemas analógicos el número de teléfono estaba ligado al aparato telefónico, es decir, uno perdía su aparato telefónico y perdía su número de teléfono también. Una de las grandes novedades que planteó GSM, además de cambiar el estilo, de ser digital, todo, es que separaron el móvil de la línea y empezaron a utilizar la famosa SIM card, ¿sí?
el chip que le llamamos, ¿no? Ustedes saben que en el chip está el número, ¿no? Y hay varias cosas que están en el chip, las memorias, sus registros, todo lo que ustedes quieran. Y el aparato telefónico es una cáscara, ¿no? ¿Qué? La puedo cambiar cuando quiera, etcétera. Entonces, esa es una cosa súper interesante, que es tecnológicamente un avance muy grande, ¿no? Una mejora aún de lo que existía hasta ese momento. Bueno, pero desde el punto de vista de funcionamiento, estos señores dijeron, vamos a hacer transmisión de datos, etcétera, pero cuando empezaron a querer hacer transmisión de datos, se encontraron con un grave problema. Y el problema es que ellos, igual que todos en telefonía, para reducir el ancho de banda, tratan de comprimir y lo que hacen es tener canales más chicos, más angostos. Y la teoría dice que la capacidad de transportar información o datos, como quieran verse, bits, por un canal depende del ancho. Si el canal es angosto, va a ir poca información. Si el canal es ancho, va a ser más. ¿No es verdad? Porque esa es la ley, la teoría de Shannon, ¿no? Ahí lo pueden leer, es 2 veces el ancho de banda y no sé, hay una fórmula. Entonces, como GSM tenía muy poco ancho de banda, porque además estaba comprimida la voz, esa es otra cosa que es interesante, aquí se comprimía la voz y se comprime alrededor de 12K. Entonces, el ancho de banda que le asignaban a cada canal era bien angostito. Y en ese canal, para mandar a datos, tenían que poner un modulador, un módem. Hicieron las pruebas que quisieron. Era un otro aparato adicional que le vendían, un módem celular. Imagínense, uno quería un móvil y va a tener otro aparato más, ¿no? Y después de ese aparato tiene que venir la computadora. Era un lío. No funcionó. De hecho, no funcionó. Y se olvidaron de fabricar, hasta los fabricantes que fabricaban modems dijeron, no, esto no funciona y listo. Pero sí quedó una cosa que es importante, que no sé si todavía ustedes han usado, pero se usaba antes de que hubiera WhatsApp. Era el SMS, mensajes cortos. Esa es una buena. Entonces, eso mostraron que sí funcionaba y desde esa vez sí funciona. Y funciona bien, bueno, relativamente bien. Creo que ya ustedes no usan SMS. O usan, a ver, ¿quién me dice? ¿Usan o no usan ya SMS? Ah, o sea, es el backup de WhatsApp, más o menos. Ok. Bueno, hubo una época, estamos hablando entre los años 2005, 2006 hasta el 2010 más o menos, cuando no había WhatsApp. Esto era enviado, era pues era la forma de chatear, digamos, ¿no? De hecho, sí, además había unos que eran muy hábiles, mandaban flores y todo, no había gráficos, ¿no? Era puro texto, pero eran muy hábiles, ahí, por ahí. Bueno, como sea. Entonces, como no se podía mandar datos, el año 2003 apareció este GPRS. GPRS que no es nada más que un upgrade, o sea, una mejora a la red que no podía hacer datos. Lo que hicieron es un overlay. Overlay se llama cuando yo tengo una capa, o sea, una capa donde está funcionando GSM, y yo meto encima otra capa, ¿sí? Sin moverla de abajo, pongo una encima de otra. Hicieron una red de datos. Esta red de datos era pues routers y todo, y la instalaron en los mismos lugares donde estaban las torres, etcétera, etcétera. Entonces, eso se llama overlay. Entonces, desarrollaron una red de datos en los mismos lugares donde estaban las torres, etcétera, y tenían un procedimiento para detectar qué móvil quería datos y qué móvil quería solo hacer voz. Pero fíjense que aquí hay un tema muy interesante y complicado. Los teléfonos GSM no tenían la posibilidad de hacer datos. O sea, no tenían la parte esta de GPRS. Entonces, para trabajar con GPRS tenía la gente que ir a cambiar su celular por otro móvil, otro aparato celular que sí podía decodificar esta nueva tecnología de GPRS. Y cuando llegó Edge, también lo mismo. Tuvieron que cambiar los aparatos para trabajar, ¿no? Lo bueno de esto es que los modelos nuevos eran compatibles con las generaciones antiguas, ¿no? Entonces, un Edge es compatible con
GPRS. Y por último está GSM, pero GSM no tiene datos, digamos, acá. ¿Sí, no? Entonces, 144 kilobits por segundo, GPRS, era una maravilla en teoría si funcionaba. Y de hecho funcionaba, pero el problema fue comercial. En todos los lugares, incluyendo Bolivia, yo decía, quiero datos en mi celular, ¿sí? Y tenía que ir uno a Entel o a la empresa que sea. En ese caso, la que más manejaba sí fue Entel, digamos, ¿no? Entonces iba uno a su operador y le decía, quiero datos. Y le preguntaban, ¿qué velocidad quiere? ¿Por qué? Porque se paga de acuerdo a la velocidad que usted va a recibir. Ah, entonces, a ver qué velocidades hay. 19.200, 9.600, etcétera, ¿no? Entonces, 64 kilobits, bla, bla, bla. Y no era barato, era caro. Entonces, muy poca gente se interesó realmente por usar GPRS. Entonces, después se dieron cuenta de que podrían hacer otro tipo de negocio cuando llegó Edge, que fue 2 o 3 años después, y tuvieron que poner toda esa tecnología en todos los lugares otra vez. Entonces, ahí ya mejoró la cosa. La 275 ya era 384 kbps. ¿Y qué dijeron? Bueno, con 384, si ustedes se ponen a pensar, yo puedo navegar en un celular, sí, es una velocidad que se puede ya navegar. ¿Puedo ver un video? Sí, se puede ver un video. Ese fue el gancho que dijeron, bueno, aquí mire, ya puede ver videos, puede ver todo, pero, a ver, la diferencia es que los datos se quedaban en el celular, no iban para una computadora. No sé si entienden el concepto. El concepto es que empezaron a trabajar y dijeron, bueno, que en el celular se haga todo lo que tenga que hacer. Yo me conecto con el celular y uso los datos en el celular. No voy a pasar hasta la computadora. Ese concepto, ese desligue fue una cosa súper interesante. ¿Por qué? Porque antes, hasta la segunda generación GSM, pensaban que el celular era de paso para conectar a la computadora, que tendría que tener una computadora para hacer uso de la red de telefonía. Y en la GPRS y en Edge ya se dieron cuenta que es el celular el que va a hacer todo ese trámite y se va a quedar aquí en el celular. Y ahí está, y así fue. Y después ya vinieron las otras tecnologías, ¿no? Entonces, la tercera generación, que supongo que lo tiene por ahí. Vamos. Sí. La tercera generación me voy a saltar un poquito más a lo importante de que se pudo realizar la transferencia de voz y de datos no voz, como la descarga de programas, intercambio de correo electrónico y mensajería instantánea. Ofrece mayor grado de seguridad en comparación con sus predecesores, el 2G, al permitir la UE autenticar la red a la que está conectado. El usuario puede asegurarse de que la red es la intensidad y no una imitación. ¿La qué? La intensidad y no una imitación, no, esa parte. Creo que no está. Es la original. Bueno, ok, a ver, ¿a qué se refiere esto? Bueno, esta tercera generación se llamaba UMTS, ¿no? No sé si lo escuchó, UMTS, Universal Mobile Telephone System, ¿no? Está por ahí en lo Arriba. UMTS. La estandarizaron, hicieron los estándares, todo, pero una cosa es que salga un estándar y otra cosa es que empiecen a salir equipos, digamos, ¿no? Uh-huh. En teoría, ellos dijeron que podían darle hasta 2 megabits por segundo a los móviles. Y bueno, 2 megabits es una velocidad, wow, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Wow, 2 megas, sí, wow. Entonces, ya se podían hacer cosas de videos en línea, se pueden hacer llamadas con, ya no, empezaron a aparecer las aplicaciones para hacer llamadas en tiempo real, con video. Y, ¿a dónde estaba yendo usted con su, a ver qué es lo que dice, permitía hacer, en realidad, Transferencia de voz, datos no voz, que sí, son descargar programas. sí, se podía descargar. Ya se vuelve un poco más con la tercera generación. 3G ya nos permite hacer tareas diferentes, pero volvemos otra vez al punto.
El punto es que no sale del celular. Pero nadie tiene un celular, bueno, ahora sí, pero antes, cuando estaba en ese proceso evolutivo, el celular no le pasaba datos al computador, pues no servía de paso, era nomás para esto. Ok, ¿qué más? A ver. En la conferencia de Black Hat de 2010, un hacker demostró con un presupuesto de $1.500 que podía obtener números telefónicos e incluso escuchar llamadas de teléfono GSM cercanos. Esto era logrado haciéndose pasar por una base, un receptor y transmisor, o sea, que se hacía basar como un receptor transmisor de la telefonía AT&T en este caso. Uh-huh. Las redes 3G usan cifrado por bloques de Kasumi, se llama, en vez del anterior cifrado que era flujo A1 dividido entre 1, perdón, 5 dividido entre 1, o 5/1. Uh-huh. Aún así, ha identificado algunas debilidades en el código Kasumi. Los datos se pueden transmitir simultáneamente, permite internet, televisión y videollamada. Ha alcanzado velocidades, bueno, alcanza velocidades teóricas de 2 megabytes por segundo. Bits. Perdón, 2 megabits por segundo. Tiene la tecnología de transmitir los datos W-CDMA. CDMA es una técnica, vamos a mirarlo un poquito cuando más adelante hagamos un resumen, ¿ya? CDMA es Coded Data Multiple Access, o sea, es una técnica de multiplexación. Y la B es de White. Bueno, la W, ¿no? La W es de White. Ok. A ver, ¿qué más tiene ahí? 3.5. A ver, la 3G entonces eran 2 megas. Ya, 3.5, ¿qué tiene de diferencia? Que era 14 megabytes por segundo y que tenía más alto nada más la transmisión de la información. Esto es lo que se llama HDSPH, High Speed, ¿no? Ajá, high speed. Ajá. Y el 3.7 G es de Super. HV, ajá, de Super, de Super. Upperlink. Uh-huh. Y después hay algo más por ahí, ¿no? No, después ya es la Hay 4G. una que se llama 3.9. ¿Sí? Lo que escuché mencionado fue que era como también, o sea, la consideraban la 3.7 también como 3.9. Sí, hay toda una historia, pero bueno, ok, como sea, lo que fueron subiendo fue la velocidad de subida y la velocidad de bajada, ¿no? Estamos hablando, porque una cosa es la de subida y otra cosa es la de bajada. Entonces, los datos ya servían con velocidades, hay unas que es el super cuánto llega, en teoría 60, 70 megas. El Super no lo anoté. Eso Solo anoté es. esta ahí. En esto sería importante, Eric, y para todos, que ustedes hagan la línea de tiempo, ¿no? ¿En qué año fue, ok, la 3.7, ¿cuándo salió? ¿Cuándo salió tal cosa? Para que se den cuenta cada qué tiempo más o menos. Bueno, todas estas ustedes ya las han experimentado, seguro, segurísimo, porque son las que están vigentes en la actualidad. No todas, a ver, la 4G, ¿qué es lo que tiene? La 4G es que ya está, es un estándar no totalmente estabilizado. El WiMAX y el LTE son los protocolos que más se acercan para el uso del 4G. Tiene compatibilidad con el IPv6. Tiene velocidad, o sea, puede llegar a la velocidad teórica de 1000 megabits por segundo. ¿1000 o 100? Perdón, 100, perdón. 100. Y el movimiento de 1 gigabyte por segundo de retorno, creo que era. Perdón, reposo. Ajá, Y hay calidad de servicio. Bueno, aquí, a ver, hay un par de cositas que hay que checar. O sea,
4G, usted había dicho que era un estándar nuevo y que WiMAX y LTE. Esto significa que este documento de usted, donde usted ha leído, es antiguo, bien antiguito. ¿Por qué les digo esto? Porque WiMAX no fue opción. A ver, WiMAX era una tecnología inalámbrica que había salido por un grupo de empresas que se juntan siempre, entonces hacen sus estándares, y WiMAX parecía ser una opción muy buena para la cuarta generación. Los fabricantes de cuarta generación, obviamente los que fabrican las centrales y todo, buscaban cómo, porque los especialistas en radio son otra cosa, o sea, los especialistas en antenas y cuestiones de radio son unos, y los especialistas en las centrales son otros, ¿no? Entonces, estaban buscando qué utilizar desde sus torres hacia el usuario. Y lo que había en la época era WiMAX, y estaba desarrollada muy bien, el estándar 802.16 se llama, ¿sí? Ese estándar establecía y funcionaba muy bien. De hecho, aquí en Santa Cruz, Cota se instaló una red de WiMAX. Las torres de WiMAX permitían, en esa época, estamos hablando de hace 10 años atrás, 2012, 2013, la asombrosa velocidad de 70 megas. La torre, o sea, la antena, tenía una capacidad de 70 megas. Y esa capacidad la repartían entre todos los usuarios que estaban en la torre. Por lo tanto, yo podía pedir 1 mega, 2 megas, 3 megas, etc. Y se sobrevendía siempre. O sea, si tengo 70 megas, vendo, ¿no? 4-1, 5-1. Entonces vendo 2 gigas o 7 por 5, 35, 350 megas puedo vender porque, ¿no? Etc. Bueno, el asunto es que WiMAX, que estaba siendo considerada, no tenía la movilidad. Ellos tenían un estándar que se llamaba 802.16d. Y lo único que permitía era hacer conexiones punto a punto. Es decir, alguien que esté aquí, el usuario tenía que estar inmóvil, o sea, no tenía que moverse. Entonces, empezaron a dar accesos de Internet a empresas y cosas y funciona muy bien. Solo que la red móvil lo que necesita es que el elemento se mueva. Y eso no lo tenían y empezaron a desarrollar corriendo. Este grupo de empresas empezó a desarrollar un estándar que se llama 802.16e. La E era que permitía hacer la movilidad. Bueno, nadie vio venir a este otro grupo que se llama Long Term Evolution, LTE. Era otro grupo de empresas que empezó a trabajar con otros estándares y desarrollaron técnicas de modulación en el aire que permiten llegar a velocidades mucho más altas de las que tenía WiMAX. Y cuando hicieron las pruebas dijeron, bueno, ¿para qué WiMAX nos da 70 si estos nos dan más de 100? ¿No? Además, puede evolucionar, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto, los que fabricaban 4G, o sea, la cuarta generación, eligieron LTE como proceso para llegar de la antena hasta el usuario. Y WiMAX, de hecho, no hay un solo fabricante que ya fabrique WiMAX en la actualidad. Murió. O sea, tecnológicamente llegó ahí ese punto y no la escogieron y ahí quedó ese grupo de empresas quedó fuera, ¿no? Ya no funcionó más, se acabó. Y quedaron estos nuevos que se llaman Long Term Evolution, ¿sí? Evolución de largo término, que tienen técnicas diferenciadas, nuevas, etcétera. Y ellos sí están trabajando muy intensamente, ¿no? Y ellos sí permiten velocidades mucho más altas, 100 megas, etcétera. 5G, ¿qué supo? Bueno, 4G está implementado en Bolivia, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? 4G, creo que sí. La telefonía, algunos teléfonos está habilitado el 4G, pero las compañías no estoy seguro si la hacen. LTE no es, o sea, la cuarta generación, una parte de la cuarta generación es LTE, que es solo la técnica de la radio. Pero todo el mundo lo conoce como LTE, ¿sí? Comercialmente pusieron ese nombrecito, es LTE, ya, es alta velocidad. Bueno, a ver, aquí cabe aclarar un par de cositas.
Bueno, la quinta generación, ¿qué tiene de la quinta generación? A ver, quiero ver cuánto estamos. Estamos en hora casi. ¿Qué tiene? Un poquito. Que la quinta generación, la única ventaja es el cable, el bando de ancha es más grande, por lo tanto es más velocidad, que puede Más alcanzar velocidad. hasta 10 gigabits por segundo. ¿Ya? Más Eh, velocidad, más velocidad, más velocidad. Todo el tiempo es más velocidad, ¿no? exacto. Solo que tiene sus problemillas, ¿no? Los problemitas que tiene es que tengo que, al tener un gran ancho de banda, necesito que las torres o las antenas estén más cerca. O sea, mi rango de acción, desde donde yo voy a emitir con la nueva antena de quinta generación, no es como las que hay ahora, que pueden ir 1 kilómetro o medio kilómetro, no lo sé, depende de la cantidad de gente. Las torres de quinta generación tienen una alta capacidad, pero la distancia a la que llegan es muy corta. Entonces, en una cuadra pueden haber 3 antenas, 2 antenas, depende de la densidad de usuario. Y eso es lo que la gente se preocupa, ¿no? Dicen, pues nos van a llenar de antenas, ¿no? Todas están irradiando, todas las antenitas esas en una cuadra están irradiando. Entonces, por ahí va la cosa. No hay en Bolivia despliegues de quinta generación. Estamos apenas, ni siquiera las de cuarta llegan al quinto anillo. O sea, las empresas dan cuarta, o sea, LTE alrededor de la plaza, no sé, quizás por la universidad o en lugares premium, ¿no? Donde pagan, etcétera. Pero después, más allá, cuarto, quinto anillo, la villa, el plan 3000, quizás no creo que hayan, o 4G. Bueno, eso depende eso es más una cuestión comercial, pero a ver, en definitiva, las empresas no instalan las últimas cosas en todas las... En Santa Cruz, Entel, por ejemplo, debe tener fácil unas 300 bases, o sea, 300 torres, por lo menos. Y de esas 300 torres no debe haber ni, qué sé yo, unas 50, 60 que tienen cuarta generación. Las demás deben ser, ¿no? Las de barrios y toda esa, lo máximo que tendrá ser tercera generación, ¿sí? Es por eso que ustedes cuando se muevan, vean, prueben. Cuando se muevan un poco yéndose hacia Warner, van a ver que su celular, si en la ciudad era LTE, más allá se vuelve HS SUPA, aparece una H, y más allá aparece una E, ya estamos en Edge, y más allá todavía puede aparecer una GPRS, ya llegamos a lo más bajo, digamos. ¿Okay? Ese es más o menos el concepto de cómo funciona. Bien, a ver, para todos, yo lo que necesito es, está bien, el verso está bien, pero aquí ya no necesito verso, entonces lo que necesito son las arquitecturas, o sea, los dibujitos donde vienen los bloques, ¿sí? Entonces, eso yo voy a poner de tarea para el día jueves. Las arquitecturas, es decir, esta es la primera generación, tenía el bloque de la torre, la antena, el controlador, no sé, lo que sea. La segunda generación tiene, mire, el BLR, el UAU, las bases de datos, o sea, ya dibujos de las arquitecturas. Y obvio, con las arquitecturas uno dice, bueno, esta es tal cosa y esta sirve para esto sirve para lo otro, etc. Entonces uno puede mirar la arquitectura. Como son 5 generaciones, porque la segunda tiene sus opciones ahí, entonces en un dibujo van a encontrar todas las versiones 2, en un dibujo todas las versiones 3, en un dibujo las 4 y la quinta, etc. ¿Ok? Entonces eso va a ser arquitecturas de redes móviles. Fíjense que no estamos hablando, no hemos dicho celulares, y yo he tratado de no decir celular. Redes móviles, ¿sí? Porque podría no tener más que una antena y ahí ya no hay celularidad. ¿De acuerdo? Ok, jóvenes. Entonces vamos a estar viéndonos el día jueves. Que la pasen bien. ¿Por qué miércoles? Ah, con ustedes es miércoles, perdón. Ya para el miércoles. Ups, ya. Ok, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.